Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, soy Ariel, el disertante. Hace mucho que no subía ningún video. Esta clase se dio hace un rato. En general, no sé, yo lo que he hecho es subir clases reales, cortando nombres y bueno, algunos comentarios para, bueno, para preservar, ¿no? No sé cómo se manejan las reglas de internet. En este caso, esta clase se dio a las 3 de la tarde y bueno, me tomé el trabajo de armar todo lo que es la presentación, el PowerPoint, pero bueno, tuve problemas de conexión y bueno, por suerte que mi mesada, bueno, pudo dar la clase, que es lo más importante. Eh, pero bueno, me quedé con ganas de reproducir esto que armé porque la verdad que me tomó bastante trabajo y bueno, ojalá que les sirva, ¿sí? Vamos a hablar de articulaciones, artrología, ¿sí? Una breve reseña de artrología general y más que nada articulaciones de miembro superior. Vamos a tocar estos tres puntos. Clasificación, que por ahí es lo que menos le vamos a dedicar, porque también esto lo vamos a ir viendo conforme lleguemos a esas articulaciones. Entonces, por ahí nombrarlas solamente, ¿sí? Los componentes de las articulaciones sí, sobre todo de las móviles, que es la que nos interesa hoy, que es articulaciones del miembro superior. Y después, bueno, las articulaciones propiamente, ¿no? De cada segmento. Bueno, definir qué es una articulación, primero que nada, es un conjunto de formaciones anatómicas que me va a unir dos o más huesos. Hay excepciones, obviamente, puede también unir cartílago, que ya lo vamos a ver más adelante también, ¿sí? Pero bueno, quedarnos con este concepto que es importante para poder organizarnos, digamos, en el modo de estudio, ¿sí? Vamos a clasificar estas articulaciones según la movilidad. En las inmóviles, que son las sinartrosis, estas sinartrosis son articulaciones que se osificaron y no tienen movilidad. Y si esta osificación vino de tejido endocondral, cartilaginoso, se van a llamar sincondrosis. Tenemos el ejemplo de la articulación esfenobacilar que está en el cráneo, ya lo veremos cuando veamos cráneo. Y cuando este tejido de osificación es fibroso, se van a llamar las sinfibrosis, ¿sí? Que son, bueno, las que ustedes conocen como las suturas. Por ejemplo, acá donde tengo el cursor, la sutura dentada, la sutura escamosa del temporal por sobre el parietal, las articulaciones armónicas de los huesos propios de la nariz y de la esquindelesis con forma de cresta, que ya lo vamos a ver cuando veamos macizo facial también. Bueno, también tenemos las semimóviles, que son las anfiartrosis, que son huesos unidos por fibrocartílago. El ejemplo más sencillo es la columna vertebral, donde tenemos estos discos intervertebrales de fibrocartílago, ¿sí? Reforzados mediante ligamentos. Y tenemos un subtipo de estas anfiartrosis, que son las diartroanfiartrosis. El ejemplo más común, acá tenemos una radiografía de una sínfisis pubiana, ¿sí? Que va a estar unida por ligamentos y va a tener un pequeño fibrocartílago, pero además genera como un pseudoespacio articular, y esto es que le da la característica de diartroanfiartrosis. Además que excepcionalmente en la mujer en el parto tiene gran trascendencia esta articulación y ya lo van a ver más adelante también. Ahora vamos a entrar en las diartrosis, en las móviles, que son las que nos interesan hoy por hoy, porque es las que más vamos a desarrollar en este tema, que es miembro superior, ¿sí? Primero que nada vamos a hacer un ejercicio esquemático, ¿sí? Acá tenemos dos piezas óseas esquemáticas, vuelvo a repetir, ¿sí? Y vemos que una va a recibir a la otra. Fíjense como acá presenta una superficie de circunferencia, y acá también, pero solamente que una está convexa y esta está cóncava, ¿sí? Es importante que diferencien cóncavo y convexo. Parece una pavada para el que ya lo sabe, pero el que no lo sabe no está mal tampoco, porque no tienen por qué saberlo, ¿sí? Este es el momento. Entonces, circunferencia convexa y esta es la cóncava, ¿sí? Importante. Muy bien. Ahora, ustedes estuvieron viendo la semana pasada artrología, perdón, osteología, y vieron que el hueso tiene bastantes reparos anatómicos, rugosidades, lugares de inserción, correderas, canales de torsión.
agujeros nutricios, fosas, pero en determinado sector, que son las superficies articulares, todos estos reparos no existen, ¿sí? Va a haber una superficie más bien lisa, que van a ser las superficies articulares. Estas superficies articulares, a su vez, van a estar cubiertas por cartílago hialino, ¿sí? Ahí está esquematizado, en ese color más amarronado, ¿sí? Y bueno, ya van a ver lo que es cartílago hialino cuando lo vean en histología también, ¿sí? Y seguimos nombrando los elementos de una articulación móvil, de una diartrosis, que es la cápsula articular. Van a leer en el libro las inserciones de la cápsula articular, que se inserta acá, que da la vueltita por acá. ¿Es importante leerlo? Sí, es importante leerlo, pero es tanta la información que tienen que procesar en un primer año que a lo mejor no está bueno perder tanto tiempo en esto, ¿sí? No les estoy diciendo que no lo estudien, estoy diciendo que por ahí hay cosas más importantes. Por eso nosotros en esta cátedra decimos que la cápsula sinovial se inserta a escasos milímetros de las superficies articulares, ¿sí? Si las superficies articulares están acá, a escasos milímetros va a estar insertada la cápsula. ¿Bien? Ahora, ¿qué otro componente? Esta cápsula me va a formar este espacio acá, ¿sí? Un espacio articular, una cavidad articular, ¿sí? Justamente. Y esta cavidad articular va a estar protegida por una membrana delgada, que es la membrana sinovial, ahí en ese celeste un poco más clarito, ¿sí? Y finalmente, esa cavidad articular va a estar embebido en el líquido sinovial, que va a servir como lubricante para la articulación. Ahora, ¿esto es todo? ¿Esto es todo lo que hay en una diartrosis? No, hay más cosas. Tenemos que tener en cuenta que puede haber rodetes, pueden haber meniscos y pueden haber ligamentos. Yo empezaría con los ligamentos. Los ligamentos, vamos a tener dos tipos de ligamentos. Ligamentos propios de la articulación y ligamentos extraarticulares, ¿sí? Los propios de la articulación van a ser engrosamientos de la cápsula articular, ¿sí? Que van a generar estos ligamentos, un refuerzo extra, ¿sí? Y los ligamentos extraarticulares van a ver que están fuera de la articulación, ¿sí? Después tenemos lo que es el rodete. El rodete yo lo esquematicé en este color verde. Recuerden siempre que esto es esquemático. El rodete tiene como característica que se va a insertar siempre en una de las dos carillas articulares, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta del rodete. La función del rodete es ampliar la superficie articular. Vieron, no es lo mismo que tenga este pedacito que tenga todo esto, ¿sí? Amplía la superficie articular el rodete. Y después tenemos el menisco. El menisco tiene otra función por ahí más de amortiguación, ¿sí? Pero lo que me interesa de este menisco es que no está insertado en ninguna de las dos superficies articulares. Puede estar unida por ligamentos a la cápsula, ¿sí? Pero siempre por ligamentos, no directamente, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, diartrosis. Tenemos que clasificarlas también. Hay 6 tipos de diartrosis, como ven en este dibujo de este esqueleto, ¿sí? Y si nosotros logramos identificar el tipo de superficies articulares que presenta una diartrosis, vamos a ser capaces de poder describirla mejor y no pifiarla, ¿sí? Que es lo que nos suele pasar. Vamos a empezar con esta de acá arriba a la izquierda, que ven que es como una superficie cilíndrica adentro de otra que la está recibiendo, ¿sí? Tenemos el ejemplo acá en cervical, que esta sería la articulación atlantoaxoidea, de forma esquemática, obviamente. Y fíjense cómo es una superficie cilíndrica que lo único que puede hacer que es rotar, ¿sí? Estas son las trocoides, que son superficies cilíndricas. Luego vamos acá arriba a la derecha, fíjense, superficies articulares esféricas que me van a dar movimiento en en todas las direcciones, flexión, extensión, rotación, aducción y abducción, ¿sí? Circunducción, básicamente, ¿sí? Y son las que más amplitud articular tienen. Estas son las enartrosis, ¿sí? Que son superficies esféricas. Bien, si vamos acá al codo, vemos cómo
tenemos un esquema de una polea, ¿sí? Que esto puede subir y bajar nada más. Nosotros cuando hacemos una flexión en el gimnasio o con una mancuerna hacemos bíceps, ¿sí? Que uno lo hace inconsciente, pero ahora que ustedes están estudiando, pueden tomar conciencia del músculo que están usando y que esta articulación solamente puede generar flexo-extensión. Estas son las trocleartrosis, forma de polea. Acá está mal tipeado, dice forme, pero bueno, no importa, ustedes ya se dieron cuenta. Bien, seguimos con este ejemplo acá de la articulación radiocarpiana, ¿sí? Que son superficies elípticas, ¿sí? No llegan a ser esféricas como la enartrosis y por ende, si bien tienen gran amplitud de movilidad, no llegan a ser tan grande como la de la enartrosis, que son las condilias, son semielípticas. Acá abajo a la izquierda tenemos este tipo de articulación. El ejemplo es la trapecio metacarpiana, ¿sí? Que es una articulación en forma de silla de montar, que es la articulación de encaje recíproco. Y por último tenemos acá los huesos del tarso, que son superficies lisas. Y si es una superficie lisa, ¿qué va a generar? Deslizamientos. ¿Sí? Es como cuando yo en este momento estoy moviendo el mouse sobre la mesa. El mouse abajo es liso y la mesa es lisa. Entonces, ¿qué puede hacer el mouse? Deslizarse. Estas son las artrodias, superficies lisas. Bien. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de cintura. Una cintura es un conjunto de huesos que van a estar dispuestas en una forma circular de anillo, que su función va a ser anclar tanto el miembro superior, ¿sí? Mediante la cintura escapular, y el miembro inferior, ¿sí? Mediante la cintura pélvica. Lo anclan al tronco, ¿sí? Sostienen las extremidades. En este caso, nos vamos a referir a la cintura escapular, que está conformada por la escápula y la clavícula. Vemos acá, por ejemplo, una vista anterior del tórax, vemos acá cómo está en la cara, en la parte posterior el omóplato y en la parte anterior la clavícula. También tenemos una cintura escapular, ¿sí? Vista de arriba. Vemos acá que tenemos el esternón, vemos acá abajo que tenemos la vértebra, ¿sí? Y esto nos va a dar el parámetro inmediatamente de que esto es anterior y esto es posterior. Vemos acá una escápula izquierda con su clavícula izquierda, una escápula derecha con su clavícula derecha, ¿sí? Y los húmeros, ¿sí? Recordemos que esta es una vista superior, un corte transversal, ¿sí? Bien. Bueno, lo que ya estuvimos diciendo. Y una foto esquemática, ¿sí? No sigan estas líneas porque estas líneas no están bien en este caso, pero vemos acá el par de escápulas, las clavículas, vemos el esternón y vemos la columna vertebral. Vamos ahora a hablar ya directamente, nos metemos ya en articulaciones. Primero que nada vamos a hablar de la articulación externo-costoclavicular. En realidad esta articulación la tenemos que ver en tórax, pero bueno, con tal de hacer este ejercicio que quiero que hagamos, la metí acá, ¿sí? Entonces, quiero que hagamos un ejercicio juntos. ¿Qué elementos intervienen en esta articulación externo-costoclavicular? La clavícula sí, la costilla, la primera sí, y el esternón, ¿sí? El mismo nombre de la articulación me va a dar los elementos que intervienen, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de articulación es? ¿Tiene cápsula articular? Recordemos que tanto la anfiartrosis como la sinartrosis carecen de cápsula articular. Las que vimos hoy que tenían cápsula eran las diartrosis. Entonces, ¿esta tiene cápsula? Sí, tiene cápsula. Entonces es una diartrosis. Ahora, ¿cómo son estas superficies articulares? ¿Son lisas? Me parece que no. ¿Son condilias semielípticas? No. ¿Son esféricas? No. A mí me parece que esta es un encaje recíproco, ¿sí? Es un encaje recíproco, vean cómo encaja acá. Los medios de unión van a ser, obviamente, cápsula, ligamentos. Fíjense todos los ligamentos que hay. Dicen, no, mirá todos los ligamentos que te tenés que aprender. Cápsula articular, ligamento interclavicular, esternoclavicular, superior, anterior, posterior y ligamento costoclavicular es una banda. Tranquilos. Si yo les digo, por ejemplo, el primero, ligamento interclavicular, ¿no les parece que puede estar entre las dos clavículas? Bien, entonces sería ese.
Si yo les digo esternoclaviculares, son los que van del esternón a la clavícula. Serían estos: superior, anterior y el posterior, que no lo veo, que está por detrás. Y si yo les digo ligamento costoclavicular, de la primer costilla a la clavícula, es este de acá abajo, donde tengo el cursor. Ahí va, ahí lo marqué. Bien, y ahí están los otros, los esternoclaviculares. Ahora, ¿qué me dicen de este musculito que está por acá saliendo? ¿Se acuerdan la semana pasada en osteología, cuando vieron de qué forma yo podía saber la clavícula si estaba en la cara superior o en la cara inferior? Que había un canal para un músculo que se llamaba subclavio. Bueno, acá se los presento, que lo vamos a ver la semana que viene o cuando veamos tórax tal vez, pero acá está el subclavio, ¿sí? Entonces, ya tenemos la posibilidad de clasificar esta articulación. Es una diartrosis sinovial y encaje recíproco. Perfecto, la definimos perfectamente, solamente analizando la imagen. ¿Qué les parece? Vamos con otra. Articulación acromioclavicular. En este caso les puse una imagen de una radiografía, porque me pareció que se llegaba a ver, aunque parece que no, se llega a ver bien las superficies articulares, que en este caso van a ser planas, a pesar de que ahí parece que hay una pequeña curvita. Son articulaciones, son superficies articulares planas. ¿Qué elementos van a intervenir? Los elementos de la cintura escapular, que van a ser la clavícula, que está acá, y el acromion, que está viniendo desde el sector posterior. ¿Y el acromion de qué hueso es? El acromion, recuerden que viene proyectado desde la espina de la escápula, de la cara posterior, ¿sí? Entonces es de la escápula. Entonces, elementos que intervienen, clavícula y escápula. ¿Qué tipo de articulación es? Si son superficies planas, ya sabemos que son artrodias, ¿no? Bueno, van a ser diartrosis, obviamente. Las superficies articulares ya dijimos que eran planas, por ende van a tener artrodia, van a ser artrodias. ¿Presentan cápsula? Sí, dijimos que sí, porque son diartrosis. Entonces es sinovial. Entonces la clasificamos de artrosis sinovial artrodia. Perfecto. Muy bien. En este caso tenemos una imagen que me va a mostrar, bueno, primero que nada acá a la izquierda, un esquema, lo que se vería maravillosamente si uno fuese a un preparado anatómico de la cátedra y pudiese ver esto así, pero bueno, no es real. Podemos ver elementos extraarticulares como ligamentos. En este caso, fíjense que podemos llegar a ver la articulación acromioclavicular. Fíjense la cápsula, cómo está en este sector, uniendo el acromion con la clavícula. También podemos ver este ligamento bastante voluminoso, que es el ligamento que va desde el acromion a la apófisis coracoides. Y si va desde el acromion a la apófisis coracoides, ¿no le parece que puede ser el coracoacromial? ¿Sí? Es el coracoacromial. Y fíjense, después tenemos desde el acromion a la clavícula este ligamento que tiene forma cuadrilátera, perdón, que es el ligamento trapezoide. Y después tenemos el ligamento conoide, un poco más en el sector medial. Por último tenemos esta pequeña escotadura, que era la escotadura coracoidea, recuerden, del omóplato, que está cerrada por este ligamento, que es el ligamento coracoideo. También podemos llegar a ver acá un tendón del músculo subescapular. ¿Cómo sé que es el subescapular? Porque acá está el troquín o tubérculo menor, que es donde él se va a insertar. Acá está el troquíter y en el medio está la corredera bicipital o el canal bicipital o la fosa intertubercular, creo que también la he leído en la nueva terminología, con el tendón del bíceps pasando por ahí, obviamente. Fíjense la cápsula articular, ¿sí? Bien, y acá lo vamos a ver un poco por ahí, un poco diferente. Vemos acá lo que es la cápsula articular, vemos el ligamento trapezoide, ¿sí? Vemos el ligamento conoide, vemos el ligamento coracoideo y nada más. Acá tenemos una mejor imagen, un mejor ángulo para poder ver el ligamento trapezoide y el ligamento conoide, ¿sí? Se ve bastante bien. Acá tenemos un hombro, cara anterior, obviamente porque vemos la fosa subescapular, pero solamente a diferencia del otro, este es un hombro izquierdo, ¿sí? Fíjense cómo vemos también acá la cápsula articular, vemos el ligamento coracoideo, ¿sí? Con la escotadura coracoidea y saliendo este nervio que es el nervio supraescapular.
vemos el tendón bicipital, vemos el acromion, vemos un pedacito de clavícula que ha quedado seccionado, ¿sí? Y lo vamos marcando, como para que no se nos olvide. Bien. Acá tenemos un hombro, una escápula, una cintura escapular, porque está unido con la clavícula, de una vista lateral. En este caso, hemos sacado el húmero para poder lograr verla mejor. Fíjense cómo tenemos esto que es la cavidad glenoidea del omóplato que va a recibir a la cabeza humeral. Fíjense cómo tiene este sector más engrosadito. ¿Se acuerdan los rodetes que ampliaban la superficie articular y estaban insertados en una de las dos? Acá tenemos un ejemplo, un rodete, ¿sí? Y también tenemos en esta línea punteada un ligamento que me va a unir la apófisis coracoides al acromion, que es el ligamento coracoacromial. Bien, ligamento coracoacromial. Acá tenemos otra vista del ligamento coracoacromial, un poco más difícil de observarla, pero fíjense acá que está el acromion y fíjense, perdón, la apófisis coracoides, y acá atrás estaría el acromion uniéndose con lo que es la clavícula, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora sí de la articulación escápulo-humeral. Vamos a hablar de los elementos óseos que intervienen en ella. Recuerden que va a estar formada por el omóplato y el húmero. Eso es sencillo, lo tenemos escrito en el mismo nombre de la articulación. El tipo obviamente es una diartrosis, tiene cápsula articular. Las superficies articulares son esféricas, ¿sí? Por ende va a ser una enartrosis, ¿sí? Se dice que el húmero, su superficie articular, es como si fuese un tercio de esfera, ¿sí? Ahí donde tengo el cursor. Es como un tercio de esfera, ¿sí? ¿Presenta cápsula? Sí, obvio. Entonces es una diartrosis, enartrosis sinovial. ¿Bien? Perfecto, seguimos. Fíjense, tenemos acá la cápsula articular. Recordemos lo que hablamos al principio también en el ejercicio que hicimos, que la cápsula articular tenía ligamentos propios de la articulación que iban a ser engrosamientos de la misma cápsula. En este caso tenemos los glenohumerales, superior, medio, inferior. Ahí tenemos esquematizado el inferior en ese celeste. Ahí tenemos el medio y ahí tenemos el superior, ¿sí? Pero fíjense que en este sector, donde tengo el cursor, hay un espacio que está desprotegido. Este espacio desprotegido se va a llamar el foramen oval de Weisbrech, ¿sí? Que es una zona que tiene poco refuerzo ligamentario, ¿sí? Que es una zona de luxación. Se puede luxar, en general, si han escuchado a algún familiar, algún amigo, que se le ha salido el hombro del lugar, que se suele decir, se le sale para adelante, ¿sí? Bueno, detalles, no importa eso. Ahora, bien. Acá tenemos una articulación escapulohumeral, pero en un preparado de la cátedra. Fíjense cómo está separando para ver las carillas articulares. ¿Se acuerdan que les dije que estaba recubierto por cartílago hialino? Fíjense cómo tiene otra textura esto, no es como hueso, es como un cartílago, ¿sí? Vemos un pedacito de lo que es la cápsula articular también. Y las superficies articulares, dijimos entonces, van a formar parte de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea del húmero. Los elementos de cooptación van a ser el rodete glenoideo, que va a aumentar la superficie articular, y los medios de unión van a ser la cápsula, sus engrosamientos capsulares, que van a ser los ligamentos externos a la articulación, como el coracoacromial, como el coracoideo, como el conoideo, el trapezoideo, ¿sí? Y los músculos periarticulares, que los vamos a ver la semana que viene. Bien, por otro lado también tenemos una imagen superior. Fíjense qué bien que se ve el rodete acá también, en esta coloración un poco más oscura, ¿sí? Y acá con la pinza está marcando el doctor, está marcando lo que es la cápsula articular. Bien, bien, la cápsula, sí. Acá tenemos también más cápsula articular. Acá tenemos el rodete marcado, que es lo que estuvimos marcando hace 2 diapositivas atrás, rodete glenoideo. Y bueno, pasamos a la articulación del codo. Por ahí esto es un poco más complejo, ¿sí? Pero nos tenemos que organizar solamente, ¿sí? Vamos a dividirla anatómicamente en 3, pero vamos a ver que funcionalmente va a trabajar como una sola. Ahora van a ver. Tenemos la articulación del húmero con el cúbito, el húmero con el radio, y después entre el radio y el cúbito, por lo menos en la parte superior. Ya vamos a ver que en la inferior también van a tener una unión.
Entonces, según las superficies articulares, la húmero-cubital va a ser una sinovial troclear de artrosis, genera flexoextensión. La húmero-radial va a ser una sinovial de artrosis condilia, va a recibir al cóndilo, ¿sí? Va a generar abducción, aducción y flexoextensión. Y la radiocubital superior va a ser una sinovial de artrosis trocoide, ¿sí? Es una superficie circular que va a generar pronación y supinación. Yo creo que sí, ¿no? Fíjense la cabeza del radio con su cúpula, que tiene una forma de cilindro el radio en su extremidad superior. Y creo que sí, que va como una trocoide, ¿sí? Bien, y acá está lo que les decía. Funcionalmente funciona como una sola articulación, no como estas tres que estuvimos hablando. Bien, solamente hay una cavidad articular que la van a compartir las tres, una sola sinovial, ¿sí? Y un solo aparato ligamentoso. Por ende, va a ser una sinovial, diartrosis y troclear que va a permitir la flexoextensión. Yéndonos específicamente a la articulación del codo, entonces los elementos que van a intervenir van a ser el húmero, el cúbito y el radio. El tipo va a ser diartrosis y las superficies articulares, una polea, trocleartrosis, que es lo que estuvimos hablando recién. Perfecto, ya está clasificada. Bien, vamos a los medios de unión. Cápsula articular, ¿sí? Ya lo dijimos, siempre cápsula articular en las diartrosis. Y ligamentos propios de la articulación que van a ser engrosamientos de esta cápsula articular. Bien, tenemos la cápsula ahí señalada con la flecha. Y después tenemos todos estos ligamentos. No, mirá todo lo que me tengo que aprender. Tranquilos. Ligamento anterior, ligamento interno, ligamento lateral externo, ligamento anular o cuadrado de Denusé. El posterior, por lógicas razones, no lo vamos a marcar porque se encuentra en la parte posterior, ¿sí? Así que sencillito. Y de más está decirle que esto en un preparado anatómico cuesta mucho trabajo reconocerlo, ¿sí? Bien. Acá tenemos una articulación del codo, fíjense cómo está la cápsula articular, vean cómo está plegada porque tiene esta articulación flexionada, ¿sí? Fíjense cómo tenemos ahí estas tres estructuras que van a ser la cápsula, el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo, ¿sí? Bien, acá tenemos en la parte externa, con la pinza se está marcando el ligamento anular o cuadrado de Denusé, ¿sí? Se ve bien. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Este ligamento es importante. También tenemos este ligamento, bueno, la cápsula, el ligamento posterior, ahí está mal tipiado, ¿sí? O ligamento olecraniano, creo que también lo he visto en algún libro. Y también tenemos el ligamento lateral externo marcado con la pinza, ¿sí? Fíjense acá cómo está la fosa olecraniana, acá el olecranon del cúbito y acá está la cúpula radial. Bien, también tenemos acá que está un poquito, no se ve del todo bien, pero podríamos decir que ahí estaría el ligamento anular. Y ahí tenemos el ligamento lateral interno que tiene haces, pero que no son tan importantes para esta parte práctica, tal vez sí para el teórico. Bien, ¿qué más? Tenemos, bueno, los elementos que intervienen en esta articulación, en la articulación radiocubital superior, van a ser, lógicamente, este sector que está marcado en ese cuadrado rojo, y van a ser el cúbito y el radio, ¿sí? Es el tipo de la articulación, es una diartrosis, ¿sí? Y las superficies articulares, como ya lo estuvimos diciendo, son cilíndricas y van a generar una trocoide. Por ende, es una sinovial de artrosis trocoides. Ahora, movimientos de supinación y pronación, ¿qué es eso? ¿Vieron cuando uno gira la mano de derecha a izquierda? ¿O cuando pide una moneda que gira la mano? ¿Sí? Esa es la supinación. ¿Bien? Y la pronación. Es sencillo, una vez que lo aprenden es sencillo. ¿Bien? Perfecto. Bueno, fíjense, acá tenemos más de los medios de unión. Ahí tenemos el ligamento cuadrado de Denusé con esta flecha blanca a este naranja. Fíjense, entonces lo he nombrado mal. El ligamento anular le dije cuadrado de Denusé. Bien, el cuadrado de Denusé es este de acá. Bien, y el ligamento anular en esta zona estaría abierto, ¿sí?
ahí estaría el ligamento anular, ¿sí? Oh, me corrijo. Bueno, acá entonces, fíjense cómo el ligamento anular le da ese espacio al radio para que pueda girar, ya que es una superficie cilíndrica, una trocoide. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, voy a ver si corrijo ese error que cometí. Bueno, la articulación radiocubital inferior, vamos a ver el ligamento que, bueno, perdón, ya spoileé. Elementos que intervienen radio y cúbito, es una diartrosis, superficies articulares, son la cabeza del... No, esto está mal. Esto está mal. Radio cubital inferior, no, no me gusta esto como está. Bien. En cuanto a este sector, a este recuadro que está por acá, por debajo, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta de la radio cubital inferior, ¿sí? Es que están unidos por un ligamento que en lugar del cuadrado de Denucé que está arriba, es un ligamento llamado ligamento triangular. Vamos con la articulación radiocarpiana, que dijimos hoy, fue uno de los ejemplos que vimos al principio cuando vimos articulaciones. El tipo de articulación es una... Fíjense que ahí yo les marqué en verde cómo serían las superficies articulares, porque uno ve toda esta masa de huesos y dice, ¿qué tipo de articulación es el radio con los huesos del carpo, con la primera línea del carpo? ¿Sí? ¿Son articulaciones, son superficies articulares esféricas? No. Planas tampoco, cilíndricas tampoco. A mí me suena que pueden ser semielípticas, ¿no les parece? Yo diría que son condilias. Diartrosis, obviamente que son diartrosis, ¿sí? Bueno, ahí está el alerta spoiler, radio con la primera fila del carpo, el cóndilo, entonces medios de unión, cápsula articular, ligamentos lateral interno, externo, anterior y posterior, y es una diartrosis sinovial y condilia. Bien, en cuanto a la articulación radiocarpiana, acá tenemos una foto del preparado de la cátedra que se ve bastante bien cómo articula el cóndilo con el radio, ¿sí? Acá vemos la cápsula articular, que se ve bastante linda. En cuanto a las articulaciones intercarpianas, o sea, cómo articulan estos huesecitos del carpo entre sí, van a ser superficies lisas, ¿sí? Los huesos que intervienen entonces son los huesos del carpo. Diartrosis, obviamente, carillas articulares planas, son artrodias, medios de unión, cápsula y ligamento. Entonces es una diartrosis sinovial artrodia. Acá tenemos, bueno, una foto más linda. Fíjense como la cantidad de ligamentos que hay son un montón, pero están formando la cápsula. Estos ligamentos, desde ya que en un preparado anatómico no se ven bien. Fíjense lo que es esto. Acá lo que llegamos a ver es una saliencia de este lado y otra de este lado, que es, este lado es el escafoides, ¿sí? Y este lado sería el hueso pisiforme, que van a formar este canal que es el túnel carpiano, que habrán escuchado de patologías en gente que trabaja mucho con la computadora o gente que está cosiendo mucho o cocinando mucho, ¿sí? En las actividades manuales. Ahí tenemos el ligamento anular que va a cubrir este túnel carpiano por donde pasa el nervio mediano y los tendones flexores. Bien. Articulaciones carpo-metacarpianas son de los huesos del carpo con los metacarpianos, que son estos, primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Sí? Entonces, tenemos entre el trapecio y el primer metacarpiano un encaje recíproco, como vimos en el ejemplo hoy. Estos rosaditos de acá, que son la segunda fila del carpo con los metacarpianos, artrodias, superficies lisas. Estos verdes, condilias, ¿sí? Semielípticas. Y después los azulitos celestes son trocleares, forman de polea. Los dedos los puedo flexionar y extender, es lógico. Articulaciones carpo-metacarpianas, un poquito, nada, detalles entre cada una, ¿sí? Bueno, fotos para que puedan ver los últimos, los huesos del carpo que articulan con los 4 metacarpianos, ¿sí? Sinovial de artrosis artroide, esto ya lo estuvimos viendo, movimiento de deslizamiento, ¿sí? Bueno, el pulgar, el trapecio metacarpiano, ¿sí? Elementos que intervienen, trapecio primer metacarpiano, esto ya lo estuvimos hablando en la foto anterior, solamente es para que lo vean un poco más
en detalle. Permite la oposición del pulgar, ¿sí? Sinovial de artrosis, encaje recíproco. Y nada más. Muchísimas gracias. Era algo que tenía ganas de hacer bueno, por lo que les conté de mi problema de conexión. Voy a ver si arreglo un par de errores o no, porque, bueno, el que tiene ganas de escucharlo se va a dar cuenta que me equivoqué. Así que, bueno, les mando un saludo grande y bueno, y ya se me pasó el enojo. Gracias a todos. Hasta luego.